Tengan todos muy buenas noches. Les enviamos un saludo a todos los que están conectados en este momento. Agradecemos que nos acompañen en esta noche, una más de las tantas que vamos a tener durante las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, también conocidas como GILAB. Bueno, en primera instancia queremos pedirle disculpas debido a que ayer estaba programado este evento y lastimosamente no se pudo dar por algunas circunstancias adversas, pero acá estamos para poder tener nuestro encuentro en el día de hoy. Hoy un nuevo conversatorio, ya la semana pasada estuvimos con la posibilidad de encontrarnos con los amigos de Centroamérica, con la profesora Violeta Rojo también, así que esperamos que hayan podido disfrutar esos conversatorios. Los que no han podido verlos, pues los invitamos también a que ingresen a la página de las GILAB, allí podrán ver el conversatorio y de alguna u otra manera también compartir con los amigos. Así que bueno, nos da mucha alegría poder estar hoy. Hoy tenemos una gran invitada, a la profesora Sandra Bianchi desde Argentina, que muy generosamente también nos ha querido acompañar hoy y que bueno, que también muy generosamente pues dispuso su tiempo debido a que ayer se nos presentó un inconveniente y hoy ella está acá con nosotros para conversar sobre un panorama sui generis en el mapa de la Argentina y de la microficción, así que seguramente vamos a aprender mucho de la mano de ella y vamos a tener la oportunidad de explorar y de ampliar estos conocimientos sobre la minificción. Así que bueno, los seguimos invitando a que estén pendientes de la programación de las GILAB, que se vienen con muchas cosas, no solamente de manera virtual, sino también de manera presencial en los próximos días. Así que iremos anunciando por estos medios y por las redes sociales todo lo que tenga que ver con las presentaciones que nos permiten las GILAB. Agradecemos pues a Cristian y a la profesora Sandra Bianchi por estar con nosotros hoy. Y antes de entrar en materia, yo quiero invitarlos a que este sea nuestro abrebocas y nuestro abrebocas será escuchar una minificción. Nada mejor que ello, vamos a escuchar una minificción de la profesora Luisa Valenzuela, con la que tuvimos la oportunidad de conversar hace un par de meses y que, bueno, va a ser nuestro abrebocas para el día de hoy. Así que, Cristian, por favor, regálanos ese primer texto que va a ser como la posibilidad y el puntapié para que comencemos hoy la conversación sobre una figura, un mapa sui generis de la Argentina en la microficción. Nuestro gato de cada día, de Luisa Valenzuela. En alguna parte de mi casa hay un gato muriéndose de hambre. Eso me desespera. Me desespera el oír sus chillidos agudos y tener que buscarlo y buscarlo sin poderlo encontrar. También me desespera la idea de todos esos animales que no tienen voz propia y por lo tanto no pueden chillar y señalarse en algún rincón de casa cuando están atrapados, muriéndose de hambre. Esto ocurre a menudo por defectos absolutamente míos. 1. No tengo oído direccional. 2. Mi casa es demasiado grande, laberíntica, y por lo tanto, revisarla a fondo me llevaría semanas. Y el gato chilla cada vez más débilmente. Y yo sé que la agonía ya ha empezado. Yo, mientras tanto, busco por donde pueda buscar, y eso, claro, no me conduce a nada. La verdadera búsqueda debe de llevarse a cabo por esas zonas que ni siquiera intuimos, las que quizá no existan, pero que sí albergan a ese gato dentro nuestro que no nos deja descansar con sus chillidos, que nos hace buscar sin saber qué y menos aún dónde. Bueno, escuchábamos en voz de Edwin Solórzano un texto de la profesora Luisa Valenzuela
que es tal vez uno de los referentes más importantes en el ámbito de la minificción, no solo latinoamericana, sino también mundial. Agradecemos a Edwin y los invitamos a que busquen su canal en YouTube llamado Lecturas Amenas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la profesora Sandra Bianchi, a quien agradecemos que esté con nosotros en esta noche y que seguramente va a ser un espacio muy bonito en el que vamos a aprender muchas cosas. Profesora, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿no? Acá en los diferentes lugares en los que estamos y no, muy agradecida por la invitación, les agradezco a las jornadas esta convocatoria y bueno, que tengamos este rato para hablar de microficción, que es una de las cosas que más nos gustan, ¿no? Claro que sí, profe, muchas gracias de verdad. Pues paso a continuación a presentar a la profesora Sandra Bianchi de Buenos Aires, Argentina. Ella es profesora en letras, escritora, editora, docente y gestora cultural. Se ha dedicado al estudio de la microficción desde el tema también de la crítica independiente. Ha escrito distintos artículos y prólogos para muchos de estos temas. Es creadora también de asuntos asociados con la microficción. Fundó el Club de Lectura Microficción en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y además imparte el Laboratorio de Microficciones para el aula, sus talleres para docentes y distintos interesados. Elaboró también diversas antologías, La Pluma y el Bisturí en el año 2008, Arden Andes, Microficciones Argentinas Chilenas también en el año 2010, Cartón Lleno 1 y 2 en el año 2012 y la versión argentina de Basta, 100 mujeres contra la violencia de género en el año 2013 y Basta, 100 hombres contra la violencia de género en el año 2016. También en el texto Mínimas Máximas del año 2021 y también Historias a uno y otro lado del año 2021. Además, la profesora pues, ha incursionado también en asuntos de la radio, un programa radial titulado Microficción que pueden escuchar en la Radio Bukowski, que se puede escuchar en radiobukowski.org, programas Universos Mínimos, y sus microficciones han sido publicadas tanto en antologías nacionales como internacionales, tanto de manera física como digital, y además, pues nuestra invitada de hoy ha explorado el tema del haiku, también ha sido editora de textos literarios infantiles y educativos, y fue jefa de edición en Ediciones Santillana Argentina, y actualmente es la directora y la gerente de la editorial AC Editora. Así que, profe, espero no haber fallado en nada de lo que comenté. Así que, no, bueno, muchas gracias, profe. Y yo creo que el puntapié inicial nos lo daba la lectura de este texto de la profesora Luisa Valenzuela, y creo que es como el mejor momento para empezar a hablar de eso un poco, ¿no? Lo que la microficción argentina nos está regalando hoy gracias a estas figuras como la misma Luisa Valenzuela, y sería muy interesante empezar por ahí, comentando un poco sobre esta figura y sobre lo que la minificción hoy nos está regalando en tierras argentinas. Bueno, sí, bueno, la figura de Luisa Valenzuela es una de las figuras referentes, ¿no? de la microficción en Argentina y también, digamos, a nivel, digamos, un poco más radial, ¿no? Más allá de nuestras fronteras, ¿no? Porque ya también es como que, digamos, nos organizamos de alguna manera por países como para hacer un recorte, pero, digamos, hay algunas figuras que lo trascienden, ¿no? Igual que el caso de Ana María Yuga, ¿no es cierto? Y también de Raúl Brasca, que son como nuestros tres pilares, ¿no? Pero que son de la microficción argentina, pero que se expanden, o igual que Pía Barros en Chile, que la tenemos acá como vecina, pero no son estas figuras que abren y que trascienden fronteras. Y en el caso de Luisa Valenzuela, particularmente me gusta mucho hablar de su obra, porque además es como la obra que más conozco, digamos, ¿no? Porque he estudiado mucho su obra en general, su narrativa más extensa y su microficción en particular, ¿no? Y bueno, y digamos, la microficción no está exenta de lo que ocurre en toda la poética general de Luisa, que tiene que ver con esa tensión siempre que hay entre el deseo, el poder, ¿sí? Y lo político, ¿no? Cómo se trenzan esos tres ejes y están de fondo en todas
sus ficciones, ¿no? Y bueno, eso digamos es lo que atraviesa un poco su poética, que va, digamos, en todo su recorrido. Y en cuanto a la microficción, son muy conocidos y reconocidos sus textos de la década del 70, ¿no? Que aluden a estos años de plomo de nuestro país, sus microtextos, ¿no? Los de la narrativa extensa también, ¿no? Pero ahora focalizando un poco más en la microficción. Y es interesante también el recorrido que ha hecho Luisa, ¿no? Y que también comentan muchos de los autores de la microficción en esta cuestión de escribir estos textos breves y que después van como formándose dentro de un canon, ¿no? Y cobrando esa conciencia de esto que están escribiendo. Y entonces Luisa también transcurre entre estos textos breves, que son los que están relacionados con el contexto de los años de plomo en Argentina, y después cómo sigue trabajando su obra, donde lo horroroso también, digamos, lo horroroso en esos textos más históricos está aludido, sabemos cuál es el referente, a qué se está refiriendo, ¿no? Que es toda la condición política, y luego otros que van mutando hacia lo horroroso, lo ominoso, que está más en la vida cotidiana, como que ya no tiene nombre, ¿no? Es interesante cómo trabaja esa cuestión de la extrañeza, del otro, de todo esto, de todo lo político que ronda más allá de lo político partidario, ¿no es cierto? Sino toda la ideología que conlleva, ¿no? Tiene realmente una obra muy, muy interesante, y ella también ha teorizado, porque tiene su taller de escritura breve, ha teorizado también sobre la escritura, ¿no? En general y la de microficción en particular. De hecho, profe, me interesó mucho cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, que también hizo radio, ¿no? Y asuntos sí. Dedicados a la brevedad de la radio, y un asunto con las fábulas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, como un ejercicio de fábulas en el que ella jugó con las letras, ¿no? Claro, ahí ya nos vamos un poco de lo que estaba diciendo recién, sino que va como a una cosa lúdica también, ¿no? Va a algo muy lúdico, de ese juego de lenguaje, ahí es donde el lenguaje está puesto en escena, y donde también son todas palabras tan extrañas, tan raras, donde también provoca la extrañeza con toda esa rareza del lenguaje, ¿no? Y el sentido se va tomando ahí como por contexto, digamos, ¿no? Es muy interesante, y lo que es muy divertido es escucharla a Luisa leyendo eso, porque se divierte mucho, lo lee muy bien y se divierte mucho, entonces uno se divierte con ella. Claro, nosotros tuvimos la oportunidad, yo dirijo acá un programa llamado Brevísimo en la emisora de la Universidad Nacional, y tuvimos la oportunidad de tenerla, pues, no directamente su voz, pero nos mandó las respuestas, y fue muy interesante poderla leer y saber, sí, pues, lo que ha profundizado en este asunto. Profe, Argentina siempre ha sido un referente, así como cuando uno piensa en México, uno piensa en el Mundo Valadez y la revista El Cuento, pues en Argentina uno no puede dejar de pensar en Bioy Casares, en Jorge Luis Borges, en Silvina Ocampo. Por acá tenemos este par de referentes que sí, creo que son muy importantes en el marco, pues, de las microficciones o de la brevedad. Yo creo que fueron Bioy Casares, Silvina Ocampo y el mismo Borges, y también tendríamos que decir que el mismo Cortázar, quienes nos vincularon a esos referentes de la brevedad. ¿Cómo no pensar en Cronopios, Famas y Esperanzas? Y cómo no pensar en estos referentes. Profe, ¿qué importancia tiene el hecho de haber construido estas antologías, y usted que es una antologadora de muchos referentes, ¿qué importancia tienen las antologías en el marco de la brevedad? Bueno, se nos fue un poco la profe. ¿Aló? Me fui y volví, me parece. ¿Aló? Eso, ya, yo creo que ya. Eso, ahora sí. Ahí volví. Pero te escuchaba la pregunta, la importancia de las antologías. Mira, justamente hace pocos días se celebró el encuentro de los 25 años de la microficción en México, y el evento tan importante que hicieron, y una de las mesas estaba dedicada a las antologías, y realmente tienen una importancia como
en varios aspectos, ¿no? Uno es el difundir autores, ¿no? El presentar como un abanico de autores. Las que estabas comentando, las de Borges y Bioy, son como señeras y también tienen como una suerte de miscelánea, digamos, en que no son todos latinoamericanos, ¿no? Pero es como una especie de Biblia, ¿no? Para empezar a hablar. Después las más modernas van teniendo otro tipo de recortes, de intereses y de posicionamientos, ¿no? Y es muy interesante como para difundir a los autores, como para ejercer algunos recortes. Yo particularmente cuando he armado antologías o armo antologías, tengo presente como transmitir algo, ¿no? Como alguna arquitectura para ofrecer como cierta ruta de lectura que después el lector completará a su gusto, ¿no? Pero también tiene como este carácter difusor y también lo que es muy interesante que ahora en Internet encontramos muchísimo, ¿no? Y hay que tamizar, y yo digo, es como una suerte de antología interactiva, ¿no? Nos permite comunicarnos, como es esto. Hablando de conectarnos, me voy desconectando. Qué macana. Esperemos que la Internet no nos juegue una mala pasada. Esperemos que no, nos vamos bien por ahora. Así que bueno, me parece como que es muy el papel de las antologías. Profe, la invito a que escuchemos un referente también argentino que es muy importante, ¿no? Marco de Nevi, con su obra también de la microficción, y creo que va a ser también un buen puntapié para hablar de referentes histórico-literarios, que es un poco también lo que queremos hoy mencionar. Le pido a Cristian, porfa, que nos ayude con el texto de La hormiga, para que disfrutemos ese buen texto del profesor de Nevi. La hormiga, Marco de Nevi. Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a hojalata, pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo gran hormiguero, bajo la dirección de una sola gran hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y canto. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del gran hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo con el gran universo. Pero cierta vez, una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas, distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana, ve un jardín, ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanas. Trata de explicarles lo que ha visto. Grita: ¡arriba! ¡Luz! ¡Jardín! ¡Hojas! ¡Verde! ¡Flores! Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante. Creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. Bueno, profe, yo creo que ahí hay una resemantización muy interesante, ¿no? En asuntos hasta de la filosofía, podríamos hasta pensar.
Profe, en la conversación que teníamos previamente a este encuentro, usted me habló de una cosa muy bonita que me pareció muy interesante, que es el tema lecturiar, ¿no? Un verbo, podríamos decir, neologismo argentino o un argentinismo en el que podríamos pensar para hablar de los asuntos de la brevedad. Cuéntenos, profe, sobre eso y bueno, y también si quiere hacer algún comentario sobre este maravilloso relato de Marco de Nevi. Bueno, sobre el maravilloso relato venía pensando también cómo hay como, digamos, muchos autores que han tomado y que la microficción que reescribe textos, ¿no? Cómo trabaja esto, ¿no? Antes escuchábamos el cuento de Luisa, ahora ¿no? Cómo esta cuestión de la personificación o de tomar la fábula, ¿no? Como para hablar de las conductas humanas y que son tan, ¿no? Como que pueden ser tan extrapolables como a distintos temas de discusión, ¿no? Y entonces, cómo se trabaja mucho el tema del bestiario, de los animales, ¿no? Ese es un algo recurrente en la microficción y como siempre, como muy bien trabajado, con la ironía que tiene el género, ¿no? Es como muy rico, ¿no? Y lo podemos ver como en muchos autores. Ahora te contesto lo del verbo lecturar, hay una escritora argentina que, digamos, dentro de este mapa, porque ustedes me habían propuesto hablar de la narrativa argentina y es una responsabilidad enorme porque, bueno, hay que dar cuenta de un montón de autores y cosas y en un breve tiempo, pero hay muchos autores, y bueno, y uno va por ahí a mencionar algunos y otros quedarán ahí como para otra oportunidad. Y estaba pensando en una escritora tucumana que me gusta mucho, que se llama Nora Scarpa Filsinger, y hay un texto de ella que se llama Pequeña fábula sin importancia, que está muy circulando en la web, y también habla de esto, de un gato y de una fábula, y cómo en realidad está trabajando estos temas que pudimos escuchar en el relato de Luisa o en el del que escuchábamos recién de Nevi. Y sobre el verbo lecturar, yo te contaba que, bueno, justamente con esta responsabilidad que me dabas digo, bueno, no puedo dar cuenta de todos los autores, por ahí voy a dar cuenta o voy a contar sobre algunos, ¿no? Como que acuden a mí, así como ahora Nora Scarpa, que están acá como en mi biblioteca mental, y bueno, lo hago con el afán de lecturar, que es un verbo que ha como un neologismo que ha creado una teórica argentina que se llama María Emilia López, no es mío, y en realidad ella lo ha forjado como para la primera infancia, ¿no? Esto de dar a leer, y realmente las veces que la escuché hablar sobre la primera infancia, esto del verbo lecturar y de dar a leer, ¿no? Que es esto de enseñar a los niños pequeños, dar a leer, cómo es también un acto de amor, de vinculación, ¿no? Y siempre que la escuché a ella en referencia a la primera infancia, también lo pensaba en relación a otra literatura, digamos, a esta transmisión que se hace a todo tipo de literatura, ¿no? Porque cuando uno convida, da a leer, presenta, difunde, a mí me entusiasma muchísimo hablar de la microficción, incluso no solo en estos ámbitos, sino, no sé, en una reunión de amigos, ¿no? Y entonces siempre alguien te pregunta, ¿pero qué es la microficción? Contame qué es, ¿no? Y siento como que eso es lecturar, dar a leer, entusiasmar, proyectar, y la microficción tiene esta cosa muy entusiasta, que es fácil contagiar al otro, ¿no? Y entonces dándole este contagio es como un muy buen contagio, ¿no? Y es una buena manera como de introducirlos. Entonces, esta cosa de lecturar tiene que ver esto, ¿no? Con la posibilidad de transmitir al otro este entusiasmo y señalar estas rutas de lectura, ¿no? Me interesa mucho la difusión de la lectura, ¿no? Profe, digamos que desde Argentina ha existido también un referente muy importante, ¿no? No solamente la escritura de microficción, sino también la teoría, es decir, crear línea frente a esos asuntos. Uno piensa en figuras pues como el maestro Lagmanovich y también la misma Ana María Shua,
y obviamente pues todos los que han venido trabajando este asunto. Profe, ¿qué nos puede contar sobre esa línea de hacer teoría literaria de la microficción en un género? Porque algunos ya lo llaman el género de la microficción, a algunos no les gusta decir eso, dicen que no es un género, sino que es parte del cuento, de la narrativa cuentística, pero si pudiéramos llamarlo hoy un género, podríamos decir que hay una línea también teórica frente a ese asunto. Sí, la verdad es que todavía es objeto de muchas discusiones, ¿no? Digamos como que se sigue trabajando, se sigue como repreguntando, y además lo que tiene de interesante, me parece, la microficción, es que el género también de alguna manera como que va mutando, va ensanchando por ejemplo, las fronteras en sus límites, ¿no? Entre los otros géneros, entre formas nuevas, mixtas, entre que si esto es poesía o es microficción, o si se sale un poco de lo textual y va hacia lo visual, ¿no? Me parece sumamente interesante y eso sigue abriendo discusiones, ¿no? Y me parece de alguna manera que es lo como muy interesante que tiene este género, que de alguna manera no le podemos poner un punto final ni una palabra final, y eso hace que nos mantenga siempre en un estado de incertidumbre, en una buena incertidumbre, en un estado de repensar. Lo que tiene de muy interesante la microficción es estas capacidades, digamos, estos hilos cognitivos que nos va moviendo a los lectores, tanto sea de ficción como de crítica, ¿no? Y entonces nos tiene en permanente estado de reflexión crítica, de asombro, y me parece muy saludable. A mí me parece muy saludable que siga todavía de alguna manera manteniéndose en los márgenes del sistema, digamos, ¿no? Porque es lo que lo hace así como mucho más rebelde a este género, ¿no? Y digo, el día que nos pongamos todos de acuerdo ahí, me parece que va a ser muy triste. Profe, bueno, volviendo un poco a lo que es el título de esta conversación del día de hoy, ese mapa sui generis, hemos pensado en algunos autores como, bueno, Luisa, los mismos clásicos, hablábamos, por ejemplo, pensaríamos en un personaje como Andrés Newman, por ejemplo, y ¿quién más nos puede usted regalar hoy para que nuestros amigos y todos nosotros también, incluyéndome, podamos acercarnos a esos nuevos autores argentinos que están trabajando sobre la microficción? Sí, mira, a ver, a mí me parece, la verdad que me hice acá como alguna pequeña lista como para compartir, ¿no? Me gustaría rescatar la figura de Eugenio Mandrini, ¿no? Fallecido hace relativamente poco, hará 2 años, ahora no recuerdo exactamente, y fue realmente como una pérdida muy, muy importante, y es una figura a revalorizar, ¿no? Justamente sus textos son microficciones concebidas como tales, por un lado, y por otro lado, también podés leerlas en una cuerda, en una fibra poética, ¿no? Y eso lo hace como muy, muy interesante, es realmente un autor para recordar y para rescatar para quienes no lo tengan a mano, ¿no? Y después tenemos, digamos, en lo que es así Buenos Aires, ¿no? Bueno, Mandrini era de Buenos Aires. Tenemos a Juan Romagnoli, por ejemplo, un excelente autor. Alejandro Bentivoglio, un autor ahí que está entre el surrealismo y la narración. Tiene una obra muy extensa y prolífica y realmente cautivante. Después tenemos a María Rosa Lojo también, que es una escritora también de una trayectoria muy importante, una crítica y una escritora de ficción que tiene también unos textos también con unas aristas muy cercanas a la poesía, ¿no? Tenemos a Fabián Vique, que es el editor de Macedonia Ediciones, y que también él mismo es escritor y también toca estos temas entre el narrativo, el absurdo, la poesía, el humor.
Laura Nicastro, con mucho humor. Bueno, estos son algunos de los escritores que te puedo mencionar, no quiero dejar afuera algunos, pero después también tenemos los escritores mendocinos, tenemos muchos escritores en Mendoza, como Leandro Hidalgo, como Caro Fernández, como Juan Manuel Montes, como Ricardo Bugarín. Después hay un centro muy importante de microficción que está en Tucumán, donde te mencioné recién a Nora Scarpa, Phyllis Singer, y donde ahí han hecho el centro David Lagmanovich, y hay varios autores ahí sosteniendo, digamos, el legado de David Lagmanovich, y ahí te puedo mencionar a Mónica Cazón, a Rogelio Ramos Signes, a Estela Porta, a Julio Estefan, Ana María Mopti. Y después tenemos tenemos como en distintos lugares, ¿no? En Córdoba tenemos a Patricia Nacelo, a Patricia Dagati, a Liliana Aguilar Orantes, a Nélida Cañas, que es una autora exquisita también, que está en la cuerda de la narrativa y de la poesía. Y después en el sur tenemos a María Cristina Ramos, que también es otra militante de la poesía y de la brevedad, y tiene también estos textos muy, muy interesantes, a Nanín Recax, a Eduardo Gotelf. Bueno, en el norte me olvidaba, a Ildiko Nasser en el norte, que es una autora que nos presenta una narración y en la línea final nos presenta una oscuridad que nos deja así vibrando y pensando. Bueno, seguro que me olvido de varios, pero digamos, tenemos a todos estos autores y cada uno tiene sus particularidades y bueno, son realmente autores para frecuentar, Hay algo muy interesante que muchos de ellos están en la web, digamos, ¿no? Sus textos. Entonces, bueno, tiene algo, lo difícil que tiene la microficción por ser libros que se editan en editoriales independientes y demás, bueno, tiene también este otro modo de accesibilidad. Profe, después de ese maravilloso recorrido, yo quiero invitarla a que escuchemos un texto y que nos va a permitir también hablar sobre lo que significa, cuáles son los temas de la microficción, ¿no? Porque uno se pregunta eso, ¿no? Los autores nuevos, sobre qué están escribiendo, cuáles son sus inspiraciones, y yo creo que este texto nos permite, de alguna manera, pensar sobre eso. Así que le pido a Cristian, por favor, que nos regale el texto 78. Vamos a ver si Cristian está por aquí. Cristian, ¿vive? Bueno, vamos a ver qué pasó con Cristian. Cristian. A ver si nos... Bueno, mientras Cristian de pronto ahí nos ayuda con el texto, ahorita lo vamos a escuchar. Profe, ese hecho de que los autores piensen en contextos, en situaciones que han vivido, ¿no? Su historia. Este texto que íbamos a escuchar de 78, que ahorita lo vamos a escuchar seguramente, es un texto pensado en la época de la dictadura militar argentina de los años 70, ¿no? Profe, ¿cuáles son esos temas que está trabajando hoy la microficción? Y hablábamos con los amigos de Nicaragua la semana pasada sobre ese hecho de que mucho de la microficción también hace parte de la denuncia, ¿no? Sí, yo creo que se está como empezando a trabajar y a reflotar este tema, porque hace como que hace unos años atrás estaban más estos temas como más generales o más que aludían a los juegos de palabras, a los juegos de palabras por ahí aludiendo más a lo lúdico y a lo divertido, ¿no? Porque también hay juegos de palabras que, digamos, nos dejan trascender esta otra faceta que estamos comentando ahora, ¿no? O textos que hacían más a la intertextualidad, a jugar con, qué sé yo, con los cuentos clásicos y demás, y creo que hay algo que tiene que ver más como con el contexto actual,
quizás no como en la denuncia directa, ¿no? Sino como en esta suerte de situación en la que nos encontramos, ¿no? Como de quiebre de paradigma, ¿no? Ya no sabemos muy bien dónde estamos parados, ¿no? Esto que decía un poco al principio del texto, ¿no? Antes los enemigos tenían como un nombre mucho más preciso. Ahora como que están disueltos, ¿no? En la sociedad. En cuanto a eso, veo sí como más ligado a la coyuntura a los textos de los escritores chilenos, que han tenido tanta movida últimamente con sus coyunturas propias de su país, y los veo como mucho más pegados a la historia más reciente, ¿no? De hecho, profe, recientemente con la profesora Elpic se hablaba de un texto que se hizo sobre los 50 años del golpe militar de Pinochet, ¿no? O sea, que eso de alguna manera también como que marca mucho, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque al fin y al cabo es como la inspiración, ¿no? La historia también, yo creo que en eso la microficción ha sido muy interesante, ha sido una forma también de recrear, de transformar y de leer de otras maneras también los acontecimientos históricos, ¿no? Sí, de leer la realidad de otra manera, ¿no? Y además también de alguna manera, justamente guardando la memoria, ¿no? De todo lo que ha transcurrido en estos años y sigue transcurriendo, y también trabajándola. Recordemos también los textos de Monterroso, por ejemplo, ¿no? Pura ironía, trabajando temas coyunturales, ¿no? Y sí, yo creo que yo hace unos años, bueno, ahí leíste la presentación, que hice un texto que se llama Arden Andes, microficciones argentino-chilenas, y es una antología de textos escrita por argentinos y escrita por chilenos, donde justamente todos estos textos tienen que ver con la memoria, con lo que ha pasado en nuestros países a nivel político, y muchos de los textos escritos tanto por unos y otros podrían haber sido un cruce, ¿no? Lees un texto de un argentino que bien lo podría haber escrito un chileno, o al revés, ¿no? Porque tenemos este pasado común, y bueno, y los textos estos resguardan esta memoria, ¿no? Profe, en esa medida, y insistiendo un poco, ¿cómo ve usted esa posibilidad ahí en lo educativo, ¿no? Uno pensaría, digamos, en el ámbito educativo, los jóvenes, en el bachillerato, aquí le llamamos bachillerato, ese hecho de que los estudiantes lean eso y que traten también como de profundizar en ese ámbito, ¿no? Sí, ¿me preguntás sobre el particular de la memoria o sobre la microficción como herramienta pedagógica? Eso, como la microficción como herramienta pedagógica, ¿no? Porque está también en ese ejercicio de la divulgación, ¿no? Cómo llevar eso a estos escenarios. Sí, sí. Mirá, me parece como muy importante, digamos, es una herramienta pedagógica muy eficaz porque, por un lado, tiene como esa trampa de la brevedad, ¿no? Y justamente por ahí para los estudiantes es como que puede llegar a ser atractivo, digamos, pero es una trampa, ¿no? Porque sabemos que la microficción tiene esta cuestión de la relectura, ¿no? de que se le dedica finalmente más tiempo del que suponen esas breves líneas. Y es mucho lo que se puede trabajar con la microficción, y más allá, yo digo, más allá a veces de los textos en sí, sino que también esto que tanto decimos todos los que procuramos, ¿no?, hacer promoción de la lectura, que es el disfrute de la lectura. Realmente los jóvenes disfrutan de esta lectura porque es una literatura que provee asombros, provee descubrimientos, provee muchas perspectivas que pueden ser debatidas en un aula, en una biblioteca, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Poder postular el propio punto de vista y que todos sean debatibles y que todos sean válidos, y es el ejercicio de la literatura, ¿no es cierto? Y es como muy, muy entusiasmante. Entonces, el que puedan disfrutar, y lo que es importante también es que se pueda armar como una comunidad de lectores, ¿no? En un aula, en un ámbito educativo,
y generar este entusiasmo, ¿no? Entonces, además de los valores que puedan tener los textos en sí mismos, se generan otras cosas que tienen que ver con lo actitudinal, con lo vincular, con lo que otra vez volvemos como al verbo lecturar por ahí, ¿no? Es que es lo que se forma también en esa comunidad y que es, en definitiva, lo que uno como docente quiere, ¿no? Que aprendan literatura, pero que además también puedan trascender otros valores que tienen que ver con lo pedagógico. Exacto. Bueno, vamos a ver si Cristian ya nos escucha por aquí. Cristian, si nos puedes colocar el texto 78 para que cerremos aquí esta parte de la importancia de la microficción y la historia. No sé si Cristian está por... 78, de Guillermo Sacomano. En la noche del centro, la multitud. Banderas, bocinas, cánticos. En una esquina se encuentran dos hombres. 2 años sin verse. Los dos cambiados. Estás igual, se mienten. Lo que compartieron, se acuerdan. No necesitan decírselo. Los dos piensan que el otro estuvo chupado. Tampoco lo dicen. Alrededor, la fiesta popular. La emoción de los dos, la misma. Dura poco. Si los dos están vivos, el otro puede ser un delator. Los dos, apurados, vuelven a perderse en la multitud. Ninguno imagina que el otro se salvó de milagro. Los dos ahora, cada uno por su lado, se dan vuelta para ver si el otro lo sigue. Bueno, profe, yo creo que un texto bastante contundente y bueno, obviamente para la sociedad argentina muy diciente, no tanto para los que de pronto no conozcan el contexto, porque lo que significó, bueno, hablando de fútbol un poco, a los que nos gusta todavía el fútbol, bueno, Argentina acaba de quedar campeón mundial, y el hecho de pensarse ese contexto del 78, lo que fue el mundial, en el marco también de la dictadura militar. Yo creo que la microficción también ahí tendría mucho que explorar, ¿no? Sí, sin duda, tremendo texto que sí, como que sabemos de qué está hablando, cuáles son sus referentes, ¿no? Esa también es la maravilla de la microficción, ¿no? Que digamos, como que nos da, sin nombrar, digamos, con alusión, estas alusiones son como, para los argentinos son como un poco más explícitas, pero, ¿no? Como nos está hablando de toda una época, ¿no? Tremendo texto, sí. Exacto, sí, no, de hecho yo cuando lo conocí, de hecho él tiene un texto también muy interesante sobre el fútbol y los mayas, que me llamó también mucho la atención cuando tuve la oportunidad de leerlo, que como usted muy bien decía ahora, esto es un nivel de exploración, es una ventana, ¿no? Esto se abre a 10.000 universos, ¿no? Sí, profe, sí, a mí me gustaría que nos contara ahora, ya después de haber hablado de otros, que nos contara sobre usted, sobre su obra, profe, y que nos regale la oportunidad de escuchar de su voz algún texto de los que usted haya escrito de microficción para que podamos también compartir en ese escenario. Bueno, sí, a ver, a mí me entusiasma muchísimo la tarea de antologar y difundir y he hecho mucho trabajo con eso y tengo mis textos que voy escribiendo, digamos, y he publicado, he hecho más una publicación de textos en antologías, en web, ¿no? He hecho tengo algún librito de autor como mucho más, desde hace algún tiempo, bueno, y ahora estoy armando uno que espero salga pronto, y si querés te leo algunos de algún texto.
Voy a leer, ya que nuestra conversación rondó bastante en estos temas que hacen a nuestro contexto, te voy a leer uno que va por ese lado, ¿sí? Este se llama Circular. En las plazas, las mujeres siempre están atentas a sus niños. Son las madres, tías, abuelas o hermanas que los siguen con la mirada cuando van en bicicleta, mientras juntan hojas al pie de un árbol o si se distraen a jugar con un perro. Algunas les compran helados, manzanas con caramelo y pochoclos, otras los boletos de la calecita, porque las plazas tienen sus usos y costumbres, sus rituales de permanencia. A veces esas mujeres se les pierde la vista en las hamacas, el tobogán, el sube y baja. Sus hijos e hijas se han confundido entre los juegos. De lejos todos tienen los mismos rulos o el mismo jean con remeras de colores. Se mezclan, se hacen uno. Los que se caen en el pozo del arenero dejan una estela de granitos de aire y risa apagada. Las madres, tías, abuelas o hermanas sostienen una mirada extraviada cuando la tarde pasa y sus niños no aparecen. Caminan la plaza mientras enjugan su desesperación más temblorosa con un pañuelo blanco, ese que siempre llevan por si acaso. Todavía siguen dando vueltas mientras buscan a su niño perdido y se preguntan cómo se mide el tiempo de la ausencia. Muy interesante, me hace usted pensar mucho, profe, en todo el asunto de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, obviamente, ¿no? Que es un tema sí. bastante complejo, ¿no? Sí, va por ahí ese. Y bueno, y ahora te leo otro, uno más cortito, que se llama Ritual de Sanación, y dice así: ella solo se escucha a sí misma cuando está en un espacio abierto, de suave naturaleza. Vive en la ciudad y los edificios, los ladrillos, las ventanas mínimas y las oficinas que frecuenta a diario le entorpecen la contemplación interior. Como tiene pocas oportunidades de salir a la ruta para cambiar el aire y alejarse de tanto cemento, sale al balcón, espejo en mano. Lo coloca al ras del mentón y contempla el cielo estrellado. En medio de su noche inmensa, se encuentra y se acompaña. Muy bello. Profe, hablando de eso un poco, digamos, ¿cuál es su esencia, su inspiración en la microficción? O sea, ¿qué podríamos decir de qué es lo que busca la profesora Sandra Bianchi cuando escribe minificción? Digamos, como que me tienta más escribir sobre algunas cuestiones que tienen que ver esto, ¿no? Como con lo intimista, como en esas fisuras, digamos, entre la realidad y la ficción, entre, digamos, así un poco como los inefables, ¿no? De la vida, digamos, más como, bueno, espero alcanzarlo, ¿no? Pero digamos, ¿no? Como aquello que nos inquieta, que digamos que está como en la subjetividad, ¿no? En los vínculos de las relaciones entre las personas. Bueno, un poco van por ahí mis inquietudes, ¿no? Y muchas veces la microficción, que tiene una cosa muy visual, muchas veces me resuena algo que escucho, ¿no? Y eso se me transforma en una narración, ¿no? Como que a veces hay alguna frase o algo que me dispara escenas, visiones de las cosas, ¿no? O conexiones entre algo escuchado y alguna, qué sé yo, historia de vida, o, ¿no? Todos ponemos algo de alguna huella biográfica, vaya a saber cómo, ¿no? Se conecta con algo escuchado, con algo que alguien le traspasa, ¿no? Siempre todo está pasando ahí como un flashback, ¿no? Piensa uno en eso, ¿no? Exactamente, sí. Profe, cuéntenos un poco sobre esa experiencia de la radio, que a mí me llamó mucho la atención poder saber que usted también había incursionado allí y que hizo un ejercicio también de la brevedad, ¿no? Sí, bueno, yo primero había hecho radio hace como muchos años, un programa de cultura latinoamericana y de literatura, ¿no? Así como más en general, y después ahora, digamos, en esta experiencia
pandémica y pospandémica, ¿no? Donde todavía seguíamos en las casas y donde toda esta comunicación así a través del Zoom y de las redes se hizo como algo muy, muy habitual, surgió la posibilidad de hacer radio en Radio Bukowski, donde hacíamos radio como de esta manera, en casa, ¿no? No yendo al estudio de radio como se hacía antes. Y eso me dio la posibilidad de poder contactarme con gente de la microficción, con gente que por ahí frecuentaba más o que frecuentaba menos, ¿no? Y gente que estábamos así como estamos nosotros ahora, ¿no? Como en geografías distantes. Y bueno, tuve el programa durante un año aproximadamente, y tenía, digamos, porque todo hace, ¿no?, al contexto. Yo seguía trabajando acá en mi casa y tenía como un poco también la facilidad, digamos, de tener un poco más de tiempo y poder hacer también la experiencia de radio, porque los programas eran todos muy producidos, porque hacía entrevistas a los escritores y entonces repasaba ahí su obra. Y releía sus cuentos, y no, porque me gusta esto de hacer entrevistas que tengan que ver con lo medular de la poética de los autores. Y bueno, y hemos ahí transitado durante un año como en diversos universos mínimos, que así se llamaba el programa. Así que bueno, es interesante también, ¿no?, esta conversación con los autores, escuchar las microficciones en su voz, ¿no? Y como ir mostrando también como líneas de lectura a través de la entrevista, ¿no? Profe, le voy a, bueno, no estaba como en la parrilla, pero quisiera preguntarle sobre autores que usted esté mirando ahora desde la microficción. No sé si alguno también latinoamericano, si ha mirado, por ejemplo, autores colombianos, ¿qué impresión le generan? Sí, a ver, hay realmente... justamente ahora que hablábamos así de esto de marcar épocas, ¿no? Me resultó muy, muy interesante a partir justamente de toda la pandemia y la conexión que hubo a través de las redes, ¿no? ¿Cuántas voces nuevas fueron surgiendo, ¿no? Y que nos fuimos conectando y se fueron apareciendo como nuevas voces, o como que empezaron, digamos, o como que empezaron como a estar como mucho más conectados, ¿no? Y me parece como que es muy fuerte también los movimientos que se están haciendo de grupos de microficcionistas, ¿no? Que arman grupos. Uno de los grupos interesantes que se armó durante justamente este periodo de pandemia fue el de la REM, la Red de Escritoras de Microficción. Como es que ahí hay escritoras de todas partes, digamos, de Latinoamérica, y se fueron, eso fue como muy interesante, ¿no? La formación de grupos, cómo se fueron agrupando y haciendo colectivos, ¿no? Con distintos fines. Y después me resulta muy, muy interesante, que los tengo aquí cerca, a mis vecinos, a la microficción chilena, ¿no? Me parece que tienen una potencia esa literatura. Hay voces de las que venían escribiendo, y voces nuevas muy, muy potentes, muy, muy interesantes. Profe, la invito a que escuchemos un texto que creo que es tal vez uno de los clásicos, Antonio Di Benedetto, también un referente muy interesante desde Argentina, para que un poco hablemos como de esa experiencia también, uno podría decir, más allá de la literatura, ¿no? Es un texto llamado La búsqueda del diablo, de Antonio Di Benedetto, que uno pensaría que incluso ya raya, podría decirse, en lo que muchos llamaron pues en su momento este boom latinoamericano se me fue el nombre, ¿no? De lo que llamaban de García Márquez, se me fue, bueno, ahora no me acuerdo, creo yo que
condensa muy bien lo que uno podría pensar de la microficción. Si ahorita el texto de Denevi nos invitaba a pensar incluso hasta en asuntos filosóficos, leía yo cuando pensaba uno en la hormiga, ¿no? Que era casi como platónico el asunto. Aquí yo creo que vamos a encontrar un texto en el que vamos a ver cómo la literatura trasciende mucho más allá. O sea que le pedimos a Cristian, por favor, que nos ayude con el texto titulado La búsqueda del diablo. Ocurrió, o se pudo imaginar, en 1431, año del sacrificio por fuego de Juana de Arco. Eudosio, alquimista y sabio, ha invertido la vida en la búsqueda del diablo. No lo quiere ni le teme, se propone sencillamente destruirlo. En su lecho de muerte, a Eudosio solo le obedece el entendimiento, no las fuerzas físicas. Es tarde, el crepúsculo se avecina y lo guarda su mujer. Están solos y ella le susurra: gastaste tus días y tus noches en pos del diablo y lo tenías en casa. El diablo soy yo. Hice contigo 3 hijos con los que ayudaste a multiplicar los males del mundo. Uno matará a su hermano, después que éste haya robado y cortado cabezas. El tercero es mercader. Hurté tu tiempo y no te di sosiego para cavilar. Cuando estabas concentrado en tus cavilaciones, yo enfermaba aparatosamente y tú te distraías para atenderme. Te daba gusto, con exceso, en las comidas, sopas espesas, tocino grueso, callos, especias picantes que enseguida reclamaban más vino. Y tú engordabas, te embriagabas y tu pensamiento se ponía pastoso. El moribundo ha escuchado sin poder impedirlo. Quisiera matarla, pero apenas consigue decirle: pérfida mujer, ¿qué ganabas con eso? Y ella respondió: que no encontraras al diablo. Ahora me vino el concepto a la cabeza, el concepto del realismo mágico, profe, ¿no? Creo que la minificción y la microficción también apunta un poco a eso. Sí, sobre todo, ¿no? Como con esas lábiles fronteras, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Por ahí el realismo mágico tiene su definición, digamos, ¿no? Pero tomando, digamos, también estas dos palabras, ¿no? La realidad, cómo está todo el tiempo poniéndonos en el lugar del extrañamiento, ¿no? Del extrañamiento en el propio género, digamos, en la propia ficción que nos está ofreciendo, ¿no? Cómo el extrañamiento siempre está puesto. Antes mencionaste a Andrés Neumann y me acordé de su texto, uno de sus libros, Alumbramiento, que si mal no recuerdo tiene en la tapa como una mujer o como un ojo con una lupa, ¿no? Y como que está siempre, ¿no? Y como con una lente en esa tapa y está siempre, ¿no? Como esa figura, ¿no? Como del mirar y del extrañar, ¿no? Del presentar una realidad distorsionada y donde también, ¿no? Está lo onírico puesto ahí como en los carriles, ¿no? Como para ver dónde estamos parados como sujetos, ¿no? En esta, como dice Luisa Valenzuela también, en la llamada realidad, ¿no? Que también la realidad es un estatuto puesto en cuestión. Claro, profe, si tuviéramos, a ver, digamos como para canalizar esta conversación sobre la minificción, si alguien dijera, bueno, ¿qué se necesita para ser un buen minificcionista? Es decir, ¿cuáles son las claves para escribir la minificción? En principio, leer mucho. Porque claro, primero, la síntesis, ¿no? La síntesis. ¿Cómo?
que la importancia de la síntesis, ¿no? También ser muy Sí. contundente. Sí, sí, sí. Digo, leer mucho porque digamos esto, ¿no? Como para ser buen escritor, primero hay que leer mucho, y como ser un lector, y como respetuoso de esta forma, ¿no? De que no por breve es como digamos, como un bosquejo de líneas, ¿no? Y sí, justamente es esto, ¿no? De tener esta rigurosidad, digamos, en buscar la síntesis, en trabajar con el lenguaje, ¿no? Y es importante por ahí esta cuestión, para escribir las microficciones, es importante también esta cuestión de escribir, pero después volver a los textos y releer y buscar, ¿no? ese ajuste de palabras, ¿no? Que requiere, que es, ¿no? Como esta sintonía entre síntesis y trabajo con el lenguaje, ¿no? Me parece eso como muy jugar como muy al importante. cincel, ¿no? El escritor Sí, siempre. pero que también se adquiere, ¿no? Con la práctica, ¿no? Por esto digo, ¿no? La lectura, porque siempre es importante para poder escribir hay que ser lector, ¿no? Exacto, sí. Y yo sí. creo, profe, que bueno, en una sociedad como la que vivimos nosotros hoy, como muy dromológica, muy veloz, digamos, la microficción ayuda como también a acercar pues como a la gente a la literatura. Obviamente, breve no significa trivial, sino que requiere también mucho de lo que uno podría decir que la gente o el lector pueda ir más allá. Por eso también yo creo que una de las cosas muy bellas de la microficción compleja es la intertextualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que esto que te decía antes, ¿no? La brevedad es una buena puerta de entrada digamos, ser de alguna manera, entre comillas, como engañosa, ¿no? Como, bueno, esto te va a llevar poquito tiempo, pero no. Y claro. Te va a dejar pensando. Claro, pero te va a dejar pensando, ¿no? Y nada, y esto de seguir también escribiendo y repensando tu texto y demás, es mucho tiempo, finalmente lo breve era un engaño, ¿no? Pero me parece que es muy rico a la hora de esto, ¿no? De escribir, de poner en marcha, ¿no? Todas las capacidades cognitivas y creativas que tenemos las personas, ¿no? Profe, nos gustaría mucho escuchar otro par de relatos de los que usted ha escrito para que nos regale aquí en este espacio en el que hoy estamos disfrutando con usted. Bueno, a ver, acá tengo algo más. A ver. Espérate que... que me decías, te voy a... Sí, decime. Sí. No, que le iba a decir aquí a los amigos de pronto, que los que están escuchando, que mientras usted nos leía ahí, por si de pronto hay alguna pregunta, alguien que desde las redes quiera comentar algo, pues aquí estamos atentos también a escucharlo y a poderle hacer la pregunta. Profe, somos todo oídos. Que me decías que te gustaba el fútbol, este se llama Golazo, y a ver qué te parece. Ella dobló algo de ropa en una valija pequeña. Después puso unos pocos libros y por último unos zapatos cómodos. Desde el momento en que decidió cambiar de vida, supo que no necesitaba nada más para comenzar un futuro amable. A medida que guardaba una y otra cosa, las inevitables lágrimas le subían a un trampolín que la hacían dudar del salto. Se sentó en el borde de la cama a esperar que un instante mágico o un suceso inesperado la hiciera desistir. Como el mundo siguió igual durante una larga media hora, ella decidió terminar de empacar. Se fue para siempre, tan sigilosa que ni su marido, ocupado con el clásico del domingo, la escuchó cerrar la puerta. Muy bueno. Bueno, me imagino que con un Boca River no creo que uno tenga mucho tiempo. Algo de eso. ¿Profe, ¿es futbolera o no? ¿Cómo? ¿Es futbolera o no?
Estoy estudiando. Sí, no, raro que un argentino no sea futbolero. No, se lo digo, pues yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina 2 años, estuve en La Plata, Muy bien, muy bien. haciendo mis Sí, sí, sí. estudios de No, maestría ahí en la Universidad de La Plata. claro, no, sí, sí, hay ambiente. Lo que pasa es que no soy experta, por eso digo así humildemente, digo que estoy estudiando y que soy una aprendiz. Yo creo que, no, Bueno, y te leo otro qué corto. curioso, ¿no? ¿No? Ese tema del fútbol da también para mucho de la escritura, ¿no? Tanto se ha escrito alrededor de eso, y creo que los literatos, pues y que los que se han dedicado a la minificción también han visto el fútbol como una posibilidad, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque es además, digamos, este que te leí yo por ahí tiene algo, ¿no? Como de esta tensión o esta cuestión, ¿no? Como de los géneros, ¿no? De las relaciones, esto que te decía de las relaciones humanas, pero digamos, sí, el fútbol da también como toda esta cuestión para ahondar en las pasiones y digamos, sí, hay muchos escritores que trabajan con el fútbol, con toda la cuestión que tiene, ¿no? De las historias de vida, con la representación de sus clubes de fútbol. Y hay un escritor que se llama Juan José Pano, de Microficciones, que tiene un libro que se llama En Cancha Chica. Es sumamente futbolero, él es periodista deportivo y además es escritor, y bueno, tiene muchas microficciones de fútbol en su haber. Me vino él como referencia acá, así que ahí, ya que te gusta el fútbol, ahí buscalo, que tiene muchos textos de fútbol. ¿Cómo se llama? En Cancha Chica. Sí, Juan José Pano. Bueno, ya mismo lo voy a rastrear. Después te voy a mandar las referencias. Listo, perfecto, pero no, muy interesante, porque yo creo que esa es una también de las formas, no solamente pues de la lectura, sino el acercarse también a la escritura, ¿no? Que alguien piense en un tema que le gusta y que se puede escribir alrededor de eso, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sí, sí, es muy convocante, claro. Bueno, profe, escuchamos nuevos relatos suyos que estamos muy emocionados por ello. No, uno que se llama Sesiones de Nostalgia. Dice, no sirve recordar, se dice a sí misma, mientras María Creusa se escucha suave y la lluvia hace coros, porque los momentos que valieron esta grandísima pena no vuelven, se repite en eco. En ese estado de congoja se abandona en el sillón y se queda entredormida, donde espera la llegada de su amado, el desaparecido a causa de fusil y clandestinidad. Nunca cuenta sus sueños de bossa nova, esos que comienzan con un abrazo de reencuentro sensual y terminan con una pesadilla. Muchas cosas ahí, ¿no? Para pensar, tanto. Yo creo que volvemos a lo que decíamos ahora, profe, ¿no? La importancia de la historia. Yo creo que de alguna manera eso emerge, ¿no? Sí, es ahí como que está en las preocupaciones también hay un poco de mi mundo interior, ¿no? Profe, ¿y está trabajando ahora en algo, en algún proyecto especial de escritura de microficciones? De escritura, bueno, sigo, digamos, trabajando los textos que te estaba comentando, y en lo que sí estoy ahora como muy entusiasmada, que dentro de poco va a publicarse, es en una antología de haiku. Ah, mira, qué bien. Bueno, vamos a tener ahora en el contexto a la profesora Inés Posada, la vamos a tener aquí en el municipio de Girardota, hablando sobre ese tema, ¿no? Creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Difícil también, ¿no? Sí, no es tan fácil la escritura del haiku, ¿no? ¿Y a nivel internacional, profe, o con escritores locales? Latinoamericanos. Ah, mira, qué bien. Ah, excelente. Sí. Iberoamericanos, hay algo de España también. Sí, iberoamericanos. Bueno, aprovechamos aquí este momentico para decirle también a Cristian, la voy a invitar, profe, a que escuche un texto que yo no sé si usted conoce esta historia, pero después de que escuchemos el texto, le voy a contar. Ese no se lo quise compartir, esa es más una sorpresa para para nuestro cierre del día de hoy. Entonces, muy bien. Cristian, si nos puedes ayudar, por favor, Cristian, colocando el texto El francotirador,
para que demos la oportunidad de escucharnos este texto, contar una historia, y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguno de los amigos por ahí, Cristian nos va a decir y de una lo hacemos. Cristian, por favor, el francotirador. El francotirador, de Armando Macchia. Todos los días, mientras esperaba el ómnibus, un niño me apuntaba desde un balcón con el dedo y gatillaba como un rito su arma imaginaria gritándome ¡bang, bang! Un día, solo por seguirle el rutinario juego, también yo le apunté con mi dedo, gritándole ¡bang, bang! El niño cayó a la calle como fulminado. Salí corriendo hacia él y vi que entreabría sus ojitos y me miraba aturdido. Desesperado le dije, pero yo solo repetí lo mismo que tú me hacías a mí. Entonces me respondió compungido, sí señor, pero yo no tiraba a matar. Un texto bastante interesante, porque tiene una historia muy curiosa. Resulta que este texto fue ganador del Cesaregidio, que es un concurso de microrrelatos en Europa, que creo que es el concurso de microrrelatos que da más dinero, 20.000 euros al ganador, que es ya un dinero bastante interesante. Y resulta que este texto, enviado por un argentino de apellido Macchia, ganó uno de estos certámenes. Luego surgió la idea por ahí de que había sido un plagio. Bueno, se jugó alrededor de todo, ¿no? Yo creo que fue más microficción todo lo que pasó después de la victoria que el mismo relato, ¿no? Así que bueno, yo quería también que trajéramos a colación este texto, porque además es muy bello, ¿no? Y creo que tiene una fuerza muy importante el hecho también de lo que allí se relata. Sí, sí, y me parece interesante lo que vos decías, esto, ¿no? Como que trajo más microficción todo el contexto, ¿no? Y como que esto que también que venimos comentando de alguna manera, ¿no? Cómo es como recursiva la microficción y cómo está trabajando, ¿no? Finalmente como en la zona del texto y en la zona de esta llamada realidad, ¿no? Entonces es como que hay vasos comunicantes, y es muy, muy interesante, ¿no? Para los que nos gusta pensar, ¿no? Como en estos cruces, ¿no? Entre la literatura y la vida es sumamente rico. Bueno, Cristian, no sé si de pronto alguien por ahí en las redes tiene alguna pregunta, alguien de pronto ha manifestado algún comentario que nos quieras por acá hacer para comentarle aquí a la profe, o bueno, vamos a ir cerrando también hoy nuestro encuentro, el que tenemos hoy en esta oportunidad de poder hablar sobre esta microficción y estos temas desde la Argentina. No sé si, bueno, me dice por aquí Cristian que todavía no. Profe, no, simplemente nuevamente agradecerle su generosidad, su disposición y toda esta riqueza literaria que hoy nos ha entregado en esta hora y 12 minutos que llevamos acá conversando, y bueno, que sea el puntapié para que ojalá en el futuro podamos encontrarnos, ojalá presencialmente, y que usted tenga la oportunidad de venir acá a Colombia o nosotros a ir a la Argentina y compartir sobre estos temas. Ojalá sí sea, y bueno, hasta tanto sea, seguimos conversando por estos canales, que la verdad ha sido un placer, una linda noche de microficción. Así es, profe. Profe, muchas gracias a todos los amigos que estuvieron con nosotros hoy, les agradecemos y los invitamos para que sigan pendientes de todo lo que se viene en la CILAB. Vamos a tener, profe, aquí le cuento como entre nos la oportunidad de tener al profesor Carvalho, el boliviano, a Homero Carvalho, lo vamos a tener por acá en nuestras tierras, y al profesor Alberto Mensa, también el peruano, el de Micrópolis, no sé si ha tenido la oportunidad de conversar con él, que sea también, pues... exacto, vamos a tener la oportunidad de tenerlos acá, los invitamos, lastimosamente, pues ojalá hubiera sido una gran alegría tener muchos más, pero bueno, a los que no pudimos de manera presencial, los tuvimos de manera virtual, y yo creo que esa es una gran riqueza. Profe, muchas gracias. Bueno. Le deseo una feliz noche y bueno, despídase aquí de todos nuestros amigos. Yo creo que la mejor despedida, profe, es que nos lea otro de sus textos.
Les agradezco muchísimo esta invitación y bueno, y les deseo muy buenas jornadas, ¿no? Que siguen con un programa muy, muy intenso. Así que bueno, les leo uno más. A ver si tengo alguno más corto para leerles. No, uno más corto. Añoranza. Ella ocupa el tiempo de las noches serenas mirando la luna en la ventana. Su madre le dijo que estaría siempre ahí, observándola, para que no se corte ese lazo invisible que las une más allá de la muerte. Por más que procura, no encuentra la señal materna en los misterios lunares. No desespera, aspira el aroma de una rosa nocturna, y allí se reúnen, en el perfume de la infancia. Qué bello, muy bello. Profe, de verdad, muchas, muchas gracias y esperamos que esta sea la primera de muchas otras oportunidades en las que vamos a tener la alegría de poder conversar con usted y seguir leyéndole. Profe, ¿cómo conseguimos sus textos? ¿En dónde los podemos encontrar? ¿Están en las redes? ¿Alguna plataforma especial? No, en las redes me buscan y allí hay varios textos míos, no, ninguna plataforma en especial. O también en mis propias redes, que bueno, ahí uno también va publicando y compartiendo. Listo, profe, por ahí lo voy a molestar luego porque vamos a tener la oportunidad de que estas jornadas tengan, ojalá, un texto para cerrar y ahí la molestaré para que nos acompañe también con la palabra. Un placer. Bueno, que tengan muy buenas jornadas con los... Muchas gracias, profe. Que le vaya muy bien y de verdad que muchas gracias por su generosidad. Bueno, gracias a todos los amigos que estuvieron con nosotros hoy en la CILAB, gracias a Cristian que desde la clandestinidad nos aportó y nos ayudó con todo esto. Y bueno, los invitamos para que sigan pendientes de todo lo que se viene con la CILAB, que serán eventos muy interesantes. Muchas gracias y feliz noche para todos.